Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video como siempre informativo de Apexito Mobile, brutal, ya tú sabes, con todo el flow. Bueno señores, tengo información y ya para que lo sepan, pues todo apunta de que el Bunny Hop ha regresado, aunque no de alguna manera tan excesiva. También como siempre te recomiendo que te suscribas, le quedas a muerte para estar informado completamente en el canal de todos los juegos que traemos como siempre acá, que es lo importante, que siempre les traeré la mejor información. Y pues, ¿qué decirles? Vamos a hablar hoy un poquito acerca de esto, que mucha gente ya lo está reportando. Incluso de mi parte también te lo voy a decir de buena manera. Y es que el juego al día de hoy, cracks, como ustedes saben, salió la actualización, lo típico. Muchas notas del parche, creo que es la mayor actualización jamás que se había visto en un juego de dispositivos móviles tan gigante en el sentido de eliminar, arreglar cosas y demás cositas de la vida. Bueno, como ustedes saben, el Aim Assist, la asistencia de apuntado al día de hoy, señores, pues antes de la actualización era horrible. Básicamente yo te recomendaba desactivártela porque no ayudaba a nada y además, más que ayudarte, te hacía fallar balas cuando ponías la mira, básicamente, en una persona. Tranquilamente la mira se iba a tomar por saco con la asistencia de apuntado o pues no te dejaba deslizar porque había ese bug. Ahora, ¿qué ha pasado, señores? Pues tenemos información de ello. Ahora, pequeño vistazo, esto es el Bunny Hop. Y el día de hoy en Apex Legends Mobile yo lo miro igual. O sea, yo lo miro igual. Y este es el Aim Assist al día de hoy, con lo que es actualmente tirar cuerpo a cuerpo. Y ahora van a ver un poco de Aim Assist con Bunny Hop incluido. Esto en esta temporada, según tengo entendido, no es en otra temporada. Así que sí, señores, para los que dicen que el movimiento lo nerfearon, pues básicamente tenés que aprender a volver a moverte de otra forma diferencial. Como estamos viendo, un slide cancel muy normalito en lo que es Apex Legends Mobile, con un movement muy brutal, además con un aim assist que está brutalmente al día de hoy. Y pues, ¿qué te puedo decir? O sea, se nota completamente de lo que te estoy diciendo, de que sí, o sea, el movement aún está, y para remate aún está también lo que es la asistencia de apuntado. Ahora, pequeña pausa aquí para que miremos esto. Ahora, vamos a hablar tres cosas muy importantes acá. Los gráficos, el sistema de apuntado y el Bunny Hop. Ok, primero que nada, empecemos con el sistema de gráfico. Al día de hoy, los gráficos en cualquier dispositivo, de Android, en Apple no pasa esto. Te deja poner fluido y en ultra, que ultra básicamente son 60 cuadros por segundo. Te deja ponerlos en normal. En HD te deja ponerlos aún, tranquilamente, aún te deja ponerlo. En Ultra HD ya no deja poner actualmente como tal, pero a mí me deja, no sé por qué. En HD extremo aún me sigue dando, qué raro. No sé qué pasó, pero esto no me dejaba. O sea que es un bug, o sea, confirmando en este video, confirmo que es un bug. Entonces, bueno, no, en serio, o sea, es raro. Miren, me deja hasta HD extremo. Hoy no me dejaba, me dejaba hasta 50 cuadros por segundo, pero ya me deja. O sea, ya me deja. Yo digo que hay que reiniciar el juego o desinstalarlo e instalarlo nuevamente, porque este es un error que no debería de afectarte. Porque no estoy de broma, a mí me lograba poner siempre 50 FPS, ahora sí me deja poner los 60 FPS. Que ultra son 60 FPS, ya luego vendrán los 90 cuadros por segundo, luego los 120 FPS. Y es que de momento a mí solo me dejaba poner en normal y en fluido. Y parece, no sé si han metido una mini actualización que ya deja poner en HD y Ultra HD Ultra. En HD extremo también deja, solo en original es obvio que no va a dejar porque en original 30 cuadros por segundo, pero ya deja ponerlos tal cual. O sea, ya lo deja tranquilamente. Aunque yo, para serte sincero, si vas a jugar Ranked, te recomiendo siempre jugar en normal Ultra. Nunca juegues en HD, ni en Ultra HD, ni en HD extremo. Gráficamente el juego se ve brutal, es verdad, pero yo prefiero jugar competitivo. O ya si quieres grabar un gameplay visualmente brutal, pues obviamente utiliza la mayor especificación que te deje el dispositivo. Creo que esto tiene que ver mucho con el dispositivo. Para los que me preguntan, utilizo un Blackshark 5 Pro. O sea, antes no me dejaba, en serio, no me dejaba poner los 60 cuadros por segundo. Ahora sí me deja, hasta me sorprende, en serio te lo digo. Pero bueno, parece que se ha arreglado. Me pueden confirmar si se ha arreglado, pero ya deja poner los 60 FPS. O sea, cómo ponerlos tranquilamente. No sé si sea porque eliminé el caché la vez pasada, estuve haciendo unas pruebas. Pero lo más seguro es que lo más importante es eliminar el juego y volverlo a instalar para que cualquier tipo de problema conforme las configuraciones se puedan arreglar. Para los que estén preguntando para cómo se arregla actualmente el problema de los gráficos. No les recomiendo utilizar ninguna aplicación de terceros, para los que me estén preguntando, que aplicaciones de terceros van más que todo para mejorar, pero te pueden banear según tengo entendido. Así que mejor no jugársela, pero de poderse se puede. Y pues incluso quiero visualizarlo. O sea, quiero visualizarlo en el campo de batalla. Para ver si todo va bien
por si la gente tiene, no sé, tiene alguna pega o algo o no cree de que esto sea así. O sea, aprovechando lo vamos a probar y luego vamos a hablar completamente del sistema que todo el mundo quiere saber, que es básicamente ahorita estamos en HD extremo. Esto lo voy a mostrar ya en video. O sea, voy a quitar el YouTube Nap para que vean los cuadros por segundo. Estamos en 60 cuadros por segundo. O sea, 60 cuadros por segundo. Sí, lo estoy viendo. Estoy viendo los 60 cuadros por segundo en todo su esplendor. Pues sí, señores. O sea, va a 60 cuadros por segundo en HD extremo. Sí, señores. O sea, ya funciona. O sea, ya funciona esto tranquilamente. Parece que sí. O sea, los gráficos creo que sí funciona Ultra HD. A ver si no se baja. Sí, o sea, siempre 60. Siempre 60 estable, que es lo importante. Y por último, creo que sí está bien. La configuración de gráficos, creo que sí era un bug. Era un bug, señores, porque no me dejaba ponerlo en HD, ni en Ultra HD, ni en HD extremo a 60 cuadros por segundo. Ahora sí me deja. Pero como yo dije, no lo recomiendo. O sea, completamente recomiendo mejor, obviamente, utilizar normal o fluido y cuadros por segundo en 60, que es lo importante. Al fin y al cabo, pues, sí, o sea, sin más. Perfecto, me alegra saberlo, que así sea. Ahora, otra cosa que vamos a ver aquí en detalle, aprovechando, es el sistema de apuntado. O sea, disparo como tal, que es la ayuda de apuntado, también conocida. Y la tenemos, que es ayuda de apuntado. Esto hay que activarlo. Yo se los recomiendo que hay que activarlo, no lo desactiven porque al día de hoy, o sea, si lo pueden ver tranquilamente, va a estar un poquito mucho mejor. O sea, tranquilamente se nota. Y es que antes estaba un poquito nerf, pero al día de hoy ya pues se siente mucho mejor. Y pues es como que te ayuda básicamente a apuntar. Esto lo van a terminar refiando porque siento que está muy chetado el día de hoy. Quiero ver igual cómo se mira el día al tal cual ayuda apuntado. Y es que, o sea, sí se nota. Se nota un poquito. Discúlpeme que pues no esté teniendo la mejor puntería. A ver, ahí está, perfecto. No, no está mal, o sea, ahí se nota que la ayuda de la punta ayuda y jalando así, ahí está. Exacto, ni una falla, ni una bala falla ahí. Sí, es que la ayuda de apuntado está brutal, literalmente no estoy fallando. Y es que se nota, o sea, tal cual se nota, señores, no estoy de broma, se nota brutalmente. Y lo están viendo, miren, o sea, todo el pecho. Y si queréis ir cabeza también, o sea, también se ve, nota, está. O sea, solo lo baja, o sea, tranquilamente. Creo que está bien, obviamente el bug de Octane ya no está, gracias. Y pues, ¿qué te puedo decir? El bunny hop, yo no sé hacer bunny hop, nunca aprendí a hacerlo muy bien. Con costo sé hacer lo típico, que es deslizar y hacer esto, o sea, lo típico. Pero es que ahora hay un tipo de bunny hop diferente, que es un poquito más brutal. No es solo deslizarse. Los demás cosas o algo por el estilo, como el wall jump, sí sigue existiendo, que es básicamente esto. Y está perfecto. Y lo demás, pero creo que está perfecto. O sea, al fin y al cabo, son cositas de la vida. Pero fuera de ello, todo normal. Y me parece brutal. O sea, ya parece que sí, ya han arreglado completamente lo de los gráficos para el que estaba preguntando. Si en dado caso no te deja, porque a mí no me dejaba, yo te digo que desinstales el juego y lo volvás a instalar, dependiendo del dispositivo que tengas. Porque me han contado de que en X3 Pro está dando este tipo de fallo, así que vamos a ver qué se puede hacer, cracks. Yo venía a hablar completamente de los gráficos, si ya se podía mejorar o algo, pero me di con la noticia de que ya se puede, está perfecto, ya se puede mejorar completamente. El sistema de apuntado debería de activarlo sí o sí, o sea, te lo digo, porque está brutalmente chetado. Los gráficos pues ya han mejorado completamente. Y para los que pregunten, van a haber más actualizaciones y optimización a lo largo de esta temporada, porque van a seguir testeando para que mejoren el juego. Así que todo perfecto. Si te ha encantado este poderoso video, deja tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante, y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.